Vamos a... Tienen que venir también, que han ido por Aarón y Miriam. No sabemos, este Aarón no sabemos qué le habrá acontecido, ¿no? Bueno, vamos a empezar la parashá Shlach Lecha. No tenemos presentación, hoy va a ser pura lectura. Tampoco hay mucho que... Vale, es estudio, tampoco hay mucho que ver, que visualizar. Sí que me hubiera gustado poner unos mapas que los viera bien sobre el recorrido que hicieron los exploradores, ¿no? Que no son espías, esto es importante. Bueno, si quieres... Bueno, Dani va... Pasa que no sé si se va a ver bien, pero bueno. Dani seguro que tiene algún mapa del tema de los espías, ¿no? Del recorrido que hicieron por la Tierra para ubicarnos geográficamente. Y bueno, la parashá significa, Shlach Lecha, significa envía para ti, o por ti, ¿vale? Y esto es muy significativo, ¿no? El pueblo, podemos leer, antes de nada, como introducción, Deuteronomio, capítulo 1. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 1, versículos 22 y 23, porque ahí aparece, Moisés explica lo que ocurrió, ¿no? Porque esto de enviar a los exploradores, ¿no? La necesidad. Vamos a buscarlo. Dice: mira, el Señor tu Dios, del versículo 21, el Señor tu Dios ha dado delante de ti la tierra. Sube y poséela como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y dice Moisés: y llegasteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y nos traigan de vuelta razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de vosotros, un varón por tribu. ¿No? Y bueno, él sigue ahí desarrollando lo que es el recorrido, ¿no? De los exploradores, pero fijaos cómo la iniciativa la tiene el pueblo, ¿no? de esta misión, ¿no? Por así decirlo. Esto es algo bastante significativo. Vamos a empezar ahora a leer el capítulo 13, ¿vale? Que es donde empieza la porción. Dura desde el 13 hasta el 15, incluyendo el 15. Entonces vamos a leer. Dice: y el Señor habló a Moisés, diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu. Claro, no es envía tú, sino envía para ti, ¿no? Como hemos dicho. Sí. Entonces ese es el tema, ¿no? O sea, la cuestión aquí es que es envía para ti, o por ti, ¿no? Por causa tuya, ¿no? Por causa de ti. Era porque humanamente, claro, Dios no necesita... O sea, realmente ellos no necesitaban enviar exploradores, porque Dios ya les había dicho que la tierra era buena, ¿no? Podemos leer en Éxodo capítulo 3, versículo 8, por ejemplo. Vamos a leerlo también. A ver si lo pone Dani ahí más rápido. Dice: sí, eso. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ahí veis cómo describe la tierra. Dice que es una tierra buena, ancha, que fluye leche y miel, ¿no? Entonces yo les estaba ya diciendo, no les iba a mandar a un lugar, lógicamente, que no pudieran desarrollarse, ¿no? Como nación, sino al contrario, que era una tierra muy buena. Pero sin embargo, ellos humanamente pues tenían ciertas dudas, no solo de cómo sería la tierra, no solo porque, bueno, aparte ya sabemos cómo eran, ¿no? Rebeldes, se quejaban cada 2 por 3, además, ¿no? Ya tenemos antecedentes de ello. Y bueno, entonces la lógica humana siempre lleva a eso, ¿no? A querer investigar y ver las cosas por tus propios ojos, ¿no? Antes de creer nada. Humanamente era lógica, pero innecesaria desde la perspectiva de la emuná, la confianza en la educación divina, que eso es lo que consiste la emuná, ¿no? La emuná es la educación, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y confiar en esa educación que Dios te da, ¿no? Esa educación.
La palabra, bueno, que aparece en el versículo 2, para reconocer, ¿vale? Es la palabra tour, ¿vale? Que de hecho suena parecido a tour en francés, ¿no? ¿Os suena el Tour de Francia? El ciclismo. Que hacen una competición que, bueno, los ciclistas van desde una parte del país a otra, ¿no? Y bueno, en España está la Vuelta Ciclista, ¿no? También muy conocida. Y es algo parecido, porque es un tour, es un itinerario, es una jornada, ¿no? Un recorrido, ¿no? Que hacen desde una parte del país hacia la otra. Eso es lo que hicieron los exploradores, ¿no? Que no espías. La palabra que se traduce, bueno, que en las escrituras se usa como espías, ¿no? Es la palabra raglim. Y bueno, de hecho raglim ni siquiera significa espías, y ni se utiliza siquiera para los 12 hombres que fueron enviados, ¿no? Ellos eran unos exploradores, y de hecho eran cabezas de las tribus, ¿no? Eran las cabezas, los principales de las tribus, los que fueron. No envió al más incapacitado, al más tontito de la tribu, no, al principal, ¿no? Al principal es el que va a ir delante, ¿no? A explorar, ¿no? Una misión que entrañaba a su riesgo, ¿no? Lógicamente, porque si les detectaban, ¿no? Pues lógicamente tendría consecuencias. Vamos a leer el versículo 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Dios les dice, porque esto no es lo que pedía el pueblo decía que quería enviar hombres, pero Dios es el que decide que vayan los príncipes, las cabezas, ¿no? Y esto ya pues, nos trae una enseñanza, y además dice el versículo 2 que eran nasí, o sea, eran personas que tenían la responsabilidad, la carga del pueblo, ¿no? Tenían esa responsabilidad. Ya hemos hablado muchas veces que la palabra nasí se utiliza para el Mesías, una palabra que en Ezequiel, ¿no? Cuando habla del templo, en los capítulos finales de Ezequiel, habla del nasí, y el nasí es una palabra que hace referencia al Mesías, que él es el que carga y porta nuestros pecados, ¿no? Entonces ellos están imitando al Mesías en el sentido de que el mayor es el que tiene que servir al menor, ¿no? O sea, el mayor es el que sirve, el que sea mayor entre vosotros, que sea el que sirva. Eso es lo que nos enseñó el Mesías, aquí lo vemos una vez más. Bien. Vamos a continuar. Entonces, bueno, aquí a partir del versículo 4 aparecen los nombres de todos ellos, y entre ellos estaba Oshia bin Nun, ¿vale? Que se le cambiaría el nombre a Yehoshua bin Nun, ¿vale? En el versículo 8 aparece, ¿no? De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, que es Josué, ¿no? Más adelante. Bien. Vamos a leer versículos 16 en adelante. Dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Yehoshua, o Josué. Ya sabemos, ¿no? Todo lo que implica este nombre, ¿no? Es el nombre del Mesías. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid por aquí por el mediodía y subid al monte, y observad la tierra que tal es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, qué tal la tierra habitada, si es buena o mala, y qué tales son las ciudades habitadas, si de tiendas o de fortalezas, y cuál sea el terreno, si es pingüe o flaco, si en él hay o no árboles, y esforzaos y coged el fruto del país. Y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas. ¿Quién sabe decir, bueno, quién sabría decir cuál era el tiempo en el que se empiezan a recoger las uvas? Y las granadas y los higos, bueno, los higos ya más fácil, más pistas. ¿De la higuera aprender la parábola? Entre verano y otoño, sí. O sea, empieza a final de verano, se empieza a recoger, ¿no? A partir de Shavuot en adelante, hasta el tiempo de la gran cosecha, que ya en otoño, ¿no? En la fiesta de las cabañas, ¿no? Septiembre, octubre, ¿no? Por ese día, más o menos esa época, ¿no? En la que fueron ellos a recorrer la tierra. Más o menos. Sí, ahora lo vemos, bueno, si quieres ponerlo ya. Vale, lo va a poner Dani en grande. Bueno, no se ve especialmente bien, pero bueno.
Ahí veis, Cades está justo al sur, donde veis mi dedo, ¿vale? La sombra, aquí, y hicieron todo este recorrido, ¿no? Aquí es donde, bueno, ahora lo vamos a leer, ¿no? Que subieron algunos israelitas a tratar de conquistar una ciudad, ¿no? Que estaba en un monte, y que salieron, pues perdieron, ¿no? Básicamente. Pero los espías, bueno, es el color rojo, ¿no? Veis que recorrieron, pasaron por toda esta zona, incluyendo por Jerusalén, ¿no? Toda la tierra, pues, ¿vale? La recorrieron hasta llegar prácticamente hasta el final, ¿no? La frontera con el Líbano. Pues ese sería el recorrido, ¿no? Para ubicarnos un poco. Y otro detalle también bastante interesante es que tardaron, ¿cuánto tiempo? 40 días, ¿no? Justamente. Vamos a leer desde el versículo 21. Dice: y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Emat. Y subieron por el mediodía y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán y Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, la de Egipto. Esto es un paréntesis, ¿vale? del escriba. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar Nahal Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, sobre el tema de los 40 días, bueno, ya sabéis que aparece mucho en las escrituras, ¿no? El precedente más inmediato era el propio Moisés, ¿no? Que estuvo 40 años preparándose en el desierto, ¿no? De Madián para ser el líder de Israel, ¿no? Por ejemplo. Luego tenemos los 40 días del Mesías, ¿no? Por ejemplo, sin comer ni beber, ¿no? También se describe 40 días que el propio Moisés otra vez estuvo sin comer ni beber para presentarse delante de Dios, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos y siempre se usa en contexto de una preparación, ¿no? Para algo importante, ¿no? Para algún evento. En este caso, para prepararse para conquistar la tierra, ¿no? Porque tenías que... bueno, el pueblo quería saber, ¿no? Todo lo que era necesario, ¿no? Todo el terreno, saberlo, conocerlo muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? Pues lógicamente, si hubieran confiado en Dios y en la sabiduría, pues Dios les hubiera dicho, pues mira, tenéis que ir por aquí, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro, pero ellos no estaban preparados, ¿no? Básicamente. Por eso luego estarían 40 años andando por el desierto, ¿no? Vale, más detalles. Vale, como he puesto aquí un comentario, una nota. También iban a reconocer otros aspectos más estratégicos o militares si las ciudades estaban fortificadas o no. Por ejemplo, ¿no? Como hemos leído, el terreno. Esto ciertamente les daría cierta ventaja a la hora de saber cuándo o cómo, en qué terreno enfrentar a los cananeos, ¿vale? Bueno, ya esto lo comenté con los varones, ¿vale? El otro día. Eso también es muy interesante, teniendo el mapa adelante, porque... el de antes, el mapa. Porque resulta, bueno, hay 2 zonas bien diferenciadas en Israel. Hay una que es montañosa, bien montañosa, de hecho, que es toda esta parte de... A ver, ahí. Vale, toda esta parte occidental, ¿vale? Toda esta parte occidental, veis que tiene como más relieve. No sé si lo veis bien, pero bueno, toda esta parte de aquí que estoy señalando con el dedo, ¿vale? Toda esta parte más oriental es una zona bien montañosa. Y allí los israelitas, digamos, tenían cierta ventaja, porque los cananeos, como habían estado, digamos, compinchados con los egipcios, ¿de acuerdo? Ellos, digamos que tenían alianzas con los egipcios, habían sido entrenados por ellos. Y eran un ejército, o sea, estaban preparados, militarmente preparados a la manera egipcia. Y tenían carros de combate, al igual que los egipcios y los hititas en el norte también. Entonces, esos son, de hecho en las escrituras muchas veces se hablan de los carros cerrados, etcétera, como un factor bastante importante, ¿no? Claro, Dios obviamente sabía todo esto y no les iba a llevar por el valle, ¿no? De hecho, vamos a leer
Más adelante él habla del valle, ¿no? Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar desde el versículo... aquí. Dice, versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Kadesh. Y dieronles la respuesta y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron y dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y fijaos, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, ¿no? Y las ciudades muy grandes y fuertes, que era cierto, o sea, porque tenían fortificaciones en las montañas, ¿no? Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita la tierra del mediodía, la tierra del sur. Y el Eteo y el Jeuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, o sea, en el valle, y en la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y poseémosla, porque más podremos que ella, ¿no? Entonces aquí se forma esta división, ¿no?, de opinión entre 10 de esos varones y los otros dos que eran Caleb y Josué. Bien, cosas a comentar aquí. Bueno, el fruto de la tierra daba testimonio de la veracidad de que la tierra era como Dios la había dicho, ¿no? De la palabra de Dios. O sea, ellos aún no habían visto la tierra, pero Dios obviamente sí, ¿no? Entonces Dios sabía, ¿no?, como hemos dicho. Pero ellos ponen un pero, ¿no? Ellos ponen un pero, una excusa, ¿no? Bueno, eso es lo natural en el ser humano. Es decir, cuando tú ves todas las fortificaciones que tienes y tú eres un pueblo que andas en tiendas, que no tienes armas, no estás preparado militarmente, pues obviamente, humanamente se ve imposible, ¿no? Y serían menos numerosos que todas aquellas naciones, ¿no? Pero ellos estaban viendo con los ojos humanos, los ojos de la carne, no estaban viendo que Dios ya les había librado de los egipcios, o sea, no estaban, como que eso se les había pasado, ¿no? Como que eso ya no importaba, ¿no? Entonces, bueno, esa desconfianza pues les hizo como que no podían, de alguna forma, ¿no?, tenían como cierto miedo, ¿no?, de Dios, pero al mismo tiempo también tenían miedo de los otros ejércitos, no podían confiar en Dios de alguna forma, ¿no? Ahora vamos a profundizar en esa idea. Pero los hombres que eran supuestamente los líderes del pueblo, estaban sobre la lógica humana, ¿no?, sobre todo ellos, que eran los que lo habían visto, a la hora de valorar sus posibilidades de victoria. Eran un pueblo numeroso, pero no estaban preparados ni armados para la guerra. Reconocer el terreno les serviría más adelante, pero olvidaban el factor principal que tenían delante, Dios, que estaba con ellos. Sin embargo, no parecía suficiente para ellos. Los ejércitos de los cananeos eran más fuertes y mejor preparados, ¿no? Bien, bueno, y aparece Caleb, ¿no? Junto a Josué eran los jóvenes pues que esta guerra sabían que no la podían ganar, pero con la lógica humana tampoco, no tenían ninguna posibilidad. Pero ellos, sin embargo, pues sí creían que tenían opciones, porque Dios lo iba a disponer todo, como ellos no tenían armas y habían derrotado a los egipcios, sin tener que levantar una espada, ¿no? Entonces, es así de simple. Y no hubieran tenido que ni siquiera pelear con espadas. Si ellos hubieran confiado solamente en Dios, Dios les hubiera despejado el camino, ¿no? Vamos a leer el versículo 31, seguimos leyendo. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron, ¿vale? O depende de la traducción, ¿no? En otras pone difamaron, ¿no? Hablaron mal de la tierra, ¿no? De los hijos de Israel, la tierra que habían reconocido o explorado, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a Nefilim, ¿vale? Hijos de Anac, raza de los gigantes, de los Nefilim. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces viene ya el siguiente nivel, que es
mentir y dar falso testimonio o exagerar la realidad, ¿no? Cuando ya dices, no, cuando ya quieres convencer a otro de tu postura, ¿no? A veces uno humanamente tiende a exagerar, ¿no? Y es lo que les pasó a ellos, ¿no? Hombres de gran estatura, pues sí, probablemente fueran hombres de gran estatura, a lo mejor medían 2 metros, pero decir que tú eras como una langosta, ¿sabes? Que una langosta es así, como que te medían 10 metros los hombres, pues hombre, tampoco, ¿no? Ahí ya estaban, pues lógicamente, exagerando, ¿no? Y claro, eran un pueblo, claro, el pueblo raso, ¿no? La gente, claro, serían gente común, ¿no? Que no entenderían mucho, ¿no? A lo mejor había vivido esclavizada, pues, la mayoría de su vida, y pues probablemente, pues al escuchar ese relato, pues se desanimaron, ¿no? Y luego dice que lloraron, ¿no? Y demás, ¿no? Toda la noche, etc. Y bueno, aparece la palabra en hebreo divá, que es calumnia, hablar mal, etc. Vale. Pero bueno, exageraron el informe para salirse con la suya, ¿no? Porque lógicamente ellos pues no querían arriesgarse, no querían arriesgarse. Vamos a leer, seguir leyendo, pues el capítulo 14 ya, pasamos. Entonces toda la congregación alzaron grito y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Vale? Bueno, aquí entra pues ya la desesperación total, ¿no? Ya hasta tal punto de que desean la muerte, ¿no? Bueno, pues aquí se ve que creyeron el testimonio de aquellos hombres, ¿no? Lógicamente, la mayor parte del pueblo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene algo que es el instinto de supervivencia, al final, ¿no? Cuando uno se ve contra las cuerdas o ve que está ante una situación que parece imposible, ¿no? Pues el instinto de supervivencia pues te lleva a evitar ese peligro, ¿no? Humanamente, ¿no? Carnalmente. Aunque Dios te diga que prosigas por ahí, ¿no? Claro, que lógicamente teniendo al Dios de la vida, ¿no? Al Dios que está sobre todas las circunstancias, pues lógicamente no tendrías que tener miedo, ¿no? Porque ya has visto que has pasado con los egipcios, ¿no? Pero el instinto estaba muy arraigado en ellos, estaban muy arraigados. Su corazón estaba endurecido. Murmuraron. ¿Y de quién murmuraron y hablaron mal? De Moisés y de Aarón, lógicamente, ¿no? Porque si hablan mal de Dios, si empiezan a hablar mal de Dios, pues capaz porque le tenían miedo, capaz Dios les reprende, ¿no? Y les castiga por ello, ¿no? Bien. Claro, ¿por qué ellos murmuraron de Moisés y Aarón también? Porque ahora habrán pensado, uy, nos habéis traído a este lugar que está todo lleno de fortificaciones defensivas, ejércitos muy preparados. O sea, claro, humanamente dirán, estos no saben, ¿no? Porque son unos ignorantes, no saben a dónde nos han traído, ¿no? Mejor vamos a nombrar otros líderes, ¿no? Como dicen aquí. Vamos a leer el versículo 4. Y decían el uno al otro. Bueno, en hebreo decía cada varón a su hermano, ¿no? Hagamos un capitán o una cabeza, en hebreo, y volvámonos a Egipto. Hagámonos otro capitán, ¿no? Un líder, alguien que nos lidere, que nos lleve pues a un sitio, ¿no? Al sitio adecuado, ¿no? A un lugar más tranquilo, ¿no? ¿No? Esto que está lleno de fortalezas, de ejércitos, ¿no? De carros y tal, ¿no? Esa es la naturaleza humana, ¿no? En estado puro. Donde no tuvieran que esforzarse tanto. Fijaos, bueno, he puesto aquí, se quejaron hasta tal punto que incluso deseaban morirse allí mismo o en Egipto. Cuando uno está tan sobrecargado por problemas o ve un problema de frente, es lo que he dicho, el instinto de supervivencia, quieres evitar ese problema, ¿no? No lo quieres enfrentar. Trabajos, relaciones rotas, esperanzas o ilusiones rotas, etc. Uno puede acabar desesperado. De hecho, a día de hoy en el mundo, ¿no?
Se sabe que hay muchos suicidios, ¿no? Muchas personas que prefieren morir a seguir viviendo, porque se ven tan sobrecargados de toda la presión, ¿no?, que hay en el mundo, pues que al final no lo pueden soportar más, ¿no? Y uno puede acabar ciertamente desesperado, eso es cierto, ¿no? Pero no hay que olvidar, bueno, de hecho el rey Salomón, ¿no?, pues tiene un libro que... Hay dos libros, ¿no? El libro de Job habla de, pues, alguien que lo pierde todo, ¿no? Lo pierde todo y pues en esa situación, ¿no? ¿Cómo la enfrenta, no? ¿Cómo enfrenta esa situación Job, no? No pierde su fe en Dios, ¿no? Ahí lo vemos. Y luego tenemos el libro de Eclesiastés, que Salomón pues escribe, ¿no?, y habla de la vanidad de la vida, de que él ha probado todo y ha visto de las injusticias, ¿no?, que dice, pues aquí reinaba alguien injusto, ¿no?, y tal. O sea, aquí se ve también en ese libro reflejado, ¿no?, todas estas situaciones, ¿no? ¿Y cuál es la conclusión de Salomón en ese libro? Que sin Dios, pues nada tiene sentido, ¿no? Debajo del sol todo es vanidad, pero encima del sol está Dios, ¿no? Y con Dios siempre hay un propósito y un sentido, ¿no? Estaba tan inmerso en esos problemas el pueblo, sin embargo, que se olvidaba de lo más importante, ¿no?, que era Dios, ¿no? Vamos a leer Mateo 13, versículos 20 y 21. Voy a buscar, Dani. Que habla, pues precisamente se describe, ¿no?, en esta parábola del sembrador, ¿no? El Mesías describe a un tipo de creyente que se corresponde con los israelitas, ¿no? Dice, y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, ¿no? Los israelitas recibieron la palabra y estaban muy gozosos, ¿no? Al principio nos han sacado de Egipto, ¿no? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y llegada una tribulación o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Y bueno, luego sigue el de abajo, es más bien el de abajo, ¿no? Y el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, estaría entre esos dos tipos, ¿no? Tenemos uno que al principio la recibe con gozo la palabra, pero luego se le olvida, ¿no?, por el tema de los problemas del mundo, ¿no? Y luego está el que oye la palabra, pero la presión del mundo, la opresión, pues hace que esa palabra se haga infructuosa, ¿no? Que es lo que le sucedió a los israelitas también, ¿no? Un poco entre las dos cosas, ¿no? Sobre todo por el hecho de que, claro, al no tener raíz en sí misma, no estaba enraizado la palabra en sus corazones, pues no daba fruto, ¿no? Bien, vamos a continuar desde el versículo... bueno, esto es lo de la cabeza, ¿no?, que hemos comentado. Bueno, también está el tema práctico, ¿no?, del desear la vida anterior, ¿no?, de volver a la vida anterior, ¿no?, como ellos querían volver a Egipto. Que esto es algo práctico también que puede pasarnos, le pasa mucho a los creyentes, ¿vale? Bueno, decían de hacer una cabeza y volver a Egipto. Desear la vida anterior, aunque nos tenía esclavizada, nos gusta, o sea, humanamente. O sea, nos gusta ser esclavos, ¿no? Estar esclavizados y atados al pecado. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados porque nos gusta el placer que es etéreo, ¿no? Nos gusta estar recibiendo estímulos, ¿no?, constantemente. Estímulos, cosas que agradan a la carne. Estamos mal habituados a eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no obtenemos nada a cambio por esas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, una droga, ¿no? La droga es un ejemplo muy sencillo, ¿no? La droga tú te acostumbras a ella, te habitúas a ella, es agradable mientras dura el efecto, pero cuando pasa el efecto vienen las consecuencias, ¿no? Vienen las consecuencias de los efectos secundarios y todo eso. Pues esto es igual. Estás tan habituado y tan acostumbrado a la mala vida, pues que al final, si no de verdad hay un cambio radical en tu corazón, ¿no?, y Dios no cambia eso, pues es imposible, vas a acabar volviendo, ¿no? Pero no sacas nada de valor realmente de allí. Bueno, y está el dato de que decía cada uno a su prójimo, ¿no? También decir que aquellas personas que volvieron a su vida pasada
nunca salieron de la vida realmente. O sea, nunca has salido de ahí. Si tú tienes el deseo de volver a hacer las cosas que hacías antes, ¿no? Realmente nunca has salido de ahí. Eso ha seguido en tu corazón, ¿no? No lo has sacado de ahí, ¿no? Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 en adelante. Un par de versículos. Parecen muy interesantes. Porque si tratando de escapar de las contaminaciones del mundo por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, Yahushua, y enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a serles peor que el primero. O sea, ya incluso si quieres volver a salir es peor, o sea, más difícil. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Leemos el siguiente versículo. Pero les ha acontecido aquel refrán tan verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada volvió a revolcarse en el cielo, ¿no? Es un dicho que está en Proverbios, ¿no? Un escrito que Proverbios 26. Proverbios 26, 10 o 11, no recuerdo, pero aparece pues esa cita, ¿no? Ese proverbio. Si aún uno tiene el deseo de aquellas cosas, pues debería de revisarse y trabajar en ello, ¿no? Ahí está, ¿no? Como perro que vuelve a su vómito, así el necio repite sus necedades, ¿no? O sea, uno no ha sido realmente renovado si vuelve a lo de antes, ¿no? O sea, ellos salieron de Egipto, sí, pero Egipto, como ya hemos dicho muchas veces, ¿no? No salió de sus corazones. Egipto seguía ahí en el corazón de ellos. Así que hay que tener esto muy presente. Vamos a leer, vamos aquí en el versículo 5. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud, de toda la edad de la congregación de los hijos de Israel, ¿no? Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, rasgaron sus vestiduras, ¿no? Porque estaban desesperados no por la actitud del pueblo, ¿no? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de aquella tierra, porque nuestro pan porque es nuestro pan. Su amparo es apartado de ellos, y con nosotros está el Señor, no los temáis. ¿Vale? La palabra que traducen como amparo, en hebreo, es la palabra tzel, ¿vale? De hecho es la misma que aparece en el Salmo, ¿no? Que habla: el que habita al abrigo del Altísimo habitará bajo la sombra, ¿no? Del Omnipotente. Pues bien, esa palabra no significa sombra, significa resplandor. Tzel. El tzelem, ¿no? Dios creó al hombre conforme a su tzelem y a su demut, a su imagen y su semejanza, ¿no? El tzel es el resplandor de Dios, porque ellos, bueno, de hecho lo comentan, ¿no? Los comentaristas suelen decir, ¿no? Que tenían vestiduras de luz cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿no? Entonces el tzel es lo que traducen como amparo, ¿no? Es el resplandor, ¿no? O sea, el resplandor que tenían ellos, los cananeos, ¿cuál era? Pues era el resplandor de sus deidades. Ellos tenían sus deidades y, ¿no? Pues Josué y Caleb, que tenían ese discernimiento, porque ellos realmente se habían salido de Egipto, también de sus corazones, pues ellos que estaban conectados con Dios, habían visto que sus dioses les habían abandonado, ¿no? Que Dios ya no los protegía más y que Dios era el momento para conquistar la tierra, ¿no? Era el momento perfecto. Ellos lo habían visto, ¿no? Y ya habían visto lo que pasó con los egipcios, que Dios hizo un juicio contra los dioses de Egipto además, ¿no? En específico. Las plagas, cada una de ellas era un juicio a un dios egipcio, para mostrar que eran inoperantes, que eran inútiles, ¿no? Muy bien. Vale, continuamos por aquí.
Bueno, la observación y el análisis que hacían Josué y Caleb de la situación era bien distinto. Si el Señor, si Hashem, se agradare de nosotros, Él nos meterá y nos la entregará. O sea, ahí lo he dicho, ¿no? O sea, ellos a lo mejor ni siquiera tenían que pelear, ¿no? Podían hacerlo si querían con la espada, no necesariamente, pero Dios se las iba a entregar. Y Dios iba a proveer para que todo ello sucediera, ¿no? Ejemplo de ello, de cómo Dios podía obrar, ¿no? Hay ejemplos en las Escrituras, ¿no? De cómo, por ejemplo, cuando suenan las trompetas, ¿no? Cuando cantan antes de una batalla, ¿no? Ese tipo de ejemplos, ¿no? O cuando Dios envía un ángel y destruye a todo el ejército de Sennacherib, ¿no? Por ejemplo, aquel episodio, ¿no? Que describe Isaías, ¿no? O por ejemplo, en Jueces mismo, no mucho después, cuando están conquistando la tierra, ¿no? Hay una batalla en la que empieza a llover. Eso se ve por el cántico de Rebeca. Rebeca hace un cántico de esa batalla. Empieza a llover y los carros de los cananeos se quedan trabados en el barro y no pueden maniobrar. Entonces los israelitas aprovechan y atacan y los destruyen a ese ejército. O sea, Dios obró de muchas maneras y podía haberlo hecho si ellos se hubiesen dejado, ¿no? Bien, la lógica no era tan relevante en este punto, viendo cómo el imperio egipcio había acabado. Bien, podría Hashem hacer lo mismo en Canaán. Bueno, vale, esto ya lo he comentado. Ellos serán nuestro pan, es decir, en el sentido de que sería fácil devorarlos, ¿no? Conquistarlo. De hecho, milhamá, la palabra guerra, significa comer como pan. Viene del lejem, ¿no? De pan. Significa eso. Y con nosotros está Hashem. Es el factor que inclinaría la balanza a su favor. No tendrían que depender de sabiduría humana o estrategia militar, sino de la intervención de Dios y de su sabiduría infinita. Porque Dios, o lógicamente, no los iba a llevar a la muerte, ¿no? O sea, Dios obraría en ellos, los guiaría con sabiduría para que pudieran hacer ese propósito, ¿no? Para que pudieran cumplir ese cometido. Bien. Bueno, después de esto, vamos a continuar. El versículo 10, a partir del versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras. Fijaos, ¿no? Ya los querían hasta matar. Mas la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo del testimonio, en la cita del testimonio, ¿no? A todos los hijos de Israel, ¿no? Bien, ¿qué significa esto? Que se mostró la gloria del Señor, ¿no? Porque, bueno, los judíos comentan, ¿no? que se manifestó la Shejinah, otros dicen que bajó la nube, pero, aunque eso sea cierto, hay un detalle mucho más importante que yo siempre comento, ¿no? Cuando se habla de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios está definida por su carácter. Cuando Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria, ¿no? Moisés le pide eso al Señor. El Señor lo que hace es describirle cómo es Él, cuál es su carácter, ¿no? Lento para la ira, fácil para perdonar, etcétera, etcétera, ¿no? De misericordia a millares. Todo eso es una descripción de la gloria de Dios. ¿Y dónde se manifestó, por así decirlo, con mayor rotundidad? En la cruz. En la cruz es donde Dios se manifestó. Y aquí vamos a ver un pequeño resplandor de esa obra, ¿no? Del Señor en la cruz, ¿no? Porque aquí, a medida que continuamos leyendo, Dios va a perdonar al pueblo. Lógicamente, o sea, no los va a juzgar, no les va a castigar inmediatamente. O sea, les va a hacer un juicio. Poco a poco pues van a ir muriendo todos los de 20 años para arriba, ¿no? Pero Dios no les va a juzgar, Dios les va a perdonar el pecado, ¿no? Que acaban de cometer, de desobediencia. Y eso es una manifestación, una vez más, de Dios cargando el pecado del pueblo, como el Mesías ha hecho por nosotros. O sea, Dios está aquí cargando el pecado del pueblo. Y eso es una obra eso es un pequeño atisbo, ¿no? de la obra del Señor en la cruz. Un pequeño reflejo, ¿no? Y bueno, seguimos leyendo, versículo 11. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos?
yo lo heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre una nación grande, o sea, te haré una nación grande y más fuerte que ellos. Y Moisés respondió al Señor: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu fortaleza. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo, que ojo a ojo aprecias tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un hombre. Y las naciones que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: porque no pudo el Señor meter a este pueblo en la tierra la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificada la fortaleza de Adonai, como lo hablaste, diciendo: el Señor, tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor dijo: yo le he perdonado conforme a tus palabras, ¿no? Entonces ahí vemos lo que os he comentado, ¿no? De la gloria del Señor se manifiesta en esto, más que nada, ¿no? Mas ciertamente vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, otro ánimo, otro pensamiento, y cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su simiente la recibirá en heredad. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos este relato, ¿no? Recordemos, bueno, hay que comentar también, quiero comentar un pequeño detalle. En hebreo aparece la palabra edad, ¿vale? Cuando habla de la asamblea, de cuando querían apedrearles, ¿no? Y una edad, por ejemplo, en Pesach, cada edad era una familia de 10 o una reunión de 10, y se reunían para cada edad, comía un cordero, ¿no? Entonces, bueno, es interesante que eran justamente 10 los que digamos, los rebeldes, ¿no? De aquellos hombres enviados, ¿no? Y pudiera ser que los que querían apedrearles eran los 10, ¿no? A Caleb y Josué, ¿no? Pudiera ser, es una posibilidad. Pero bueno, yendo más adelante, la gloria del Señor la vieron todos, por cierto, puesto que todos estaban presentes en ese momento. La nube descendió, él se pronunció claramente, impidiendo la lapidación. Claro, porque él tuvo que intervenir, porque si no lo hubieran matado ahí a Caleb y Josué, ¿no? Una conversación parecida al que hubo tras el pecado del becerro de oro, la que Dios tuvo con Moisés, ¿no? Tuvo una conversación parecida. Dios siempre actúa conforme a la emuná que se tiene depositada en él. Por eso Dios le dice: bueno, voy a hacer esto, y deja que Moisés, digamos, sea el que le diga: no hagas esto, perdona al pueblo, ¿no? Porque él siempre actúa conforme a la confianza que se tiene en él, ¿no? Y esto es una enseñanza, ¿no? Que Dios puede ser tan grande como nosotros le demos, ¿no? Cuanto más espacio le dejemos, ¿no? para actuar, cuanto más le dejemos actuar, más va a actuar en nuestra vida. Y eso es un poco lo que Dios trata de hacer, ¿no? Con Moisés y con el pueblo, ¿no? Constantemente. Si la mayoría de ese pueblo deseaba morir, entonces eso mismo les daría, pero perdonaría a los menores de 20 años y a Josué y Caleb, ¿no? Bueno, realmente él también les estaba perdonando a ellos, pero hasta que, digamos, les llegara la hora de su muerte, ¿no? Pero morirían ya sea de forma natural o de forma por un juicio, ¿no? Allí en el desierto. Realmente Moisés pensaba así, porque conocía a Dios y sabía que haría eso. Él simplemente quería sacar esas palabras de boca de Moisés. O sea, realmente Dios, cuando le dice eso, ya sabréis, ¿no? Pues no está diciendo que Dios cambió de opinión o que cambió de pensamiento, ¿no? Sino que simplemente pues está intentando un poco pues usar esa psicología, ¿no? Que tiene Dios para sacar de boca de alguien pues lo que él busca, ¿no? En esa persona.
como cuando Dios le hace... Dios es un ser que nos pregunta mucho. Dios es un ser que quiere sacar de nosotros, que quiere que la bondad nazca en nosotros directamente, ¿no? No quiere que sea algo impuesto o algo forzado o algo que hagamos por miedo, sino que sea algo que brote de nosotros, ¿no? El Mesías habla, ¿no? De el que cree en mí, ríos de agua viva nacerán de él, ¿no? Brotarán de él. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Bien. Sin embargo, ahora vamos a leer, bueno, que había algunos, ¿no? Que eran duros de cerviz, pero especialmente duros, además, porque después de esto dice, pues igual vamos a subir al monte, ¿no? A batallar, ¿no? A conquistar esa ciudad, ¿no? Bueno, ahora vamos a leerlo. Que lo tengo por aquí. Ahí. Los apuntes. Bien, bueno, detalle de que en Caleb había otro ánimo, ¿vale? Otra mente, otro pensamiento, que no era el humano, lógicamente. Sabía que Dios tenía el control de la situación y que él tendría la mejor opción probable para conquistar la tierra, ¿no? Porque Dios ve todas las posibilidades, ve todas las opciones y dice, es por aquí, ¿no? Dios es así. La infinita sabiduría, ¿no? De Dios. Vemos el versículo 25. En el valle de Canaán es donde estaba el poderío de los cananeos concentrado, porque vemos, bueno, vamos a leer de hecho, versículo 25, esto lo dice el propio Dios, ¿no? Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y partíos al desierto, camino del Mar Rojo. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados, según toda vuestra cuenta, de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano de haceros habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Mas vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto, y es muy interesante, que se habla de que efectivamente vuestros hijos serán pastores, dice en hebreo, roim, pastores, en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Bueno, el detalle que quería mencionaros, ¿no? De que él habla, ¿no? Y dice, el amalecita y el cananeo habitan en el valle, ¿vale? Porque el valle era donde ellos tenían la ventaja militar, ¿no? Y numérica también. La mayoría de ellos habitaban en el valle. Entonces Dios les dice que por ahí no. O sea, de hecho, cuando ellos, ya leeremos en Josué, ¿no? Que lo estamos estudiando con los varones, ¿no? En Josué, cuando uno lo lee, ve cómo ellos inician la conquista a través de las montañas. O sea, no empiezan a través en el sur, por el valle, ¿no? Por toda la zona del occidente, digamos, ¿no? Que hemos visto en el mapa, sino que empiezan cruzando el Jordán y por toda la zona montañosa que hemos visto. Empiezan justo ahí. Es una zona muy montañosa, árida, sobre todo, y muy rocosa. Bien. Bueno, ese es un detalle interesante, ¿no? Y bueno, aquí vemos el principio de medida por medida, ¿no? Pues Dios les da el deseo de su corazón, pero fue para su mal, ¿no? O sea, cuando uno le insiste mucho a Dios en algo, como por ejemplo ellos pidieron a Dios, danos un rey, ¿no? Que nos gobierne, ¿no? Dios les da al final por dar la insistencia, ¿no? Pero eso les sería por tropiezo. O sea, es que eso no les iba a venir para nada para bien, ¿no? Y ellos desearon la muerte, pues Dios se la iba a dar, ¿no?
Lógicamente. O sea, al final... Pero no necesariamente es porque Dios les castiga y ya está, como si fuera severo, ¿no? Sino que ellos simplemente rechazan la protección de Dios, porque Dios les, en el desierto, mientras ellos andaban en el desierto, Dios les protegía de serpientes, de escorpiones, les protegía de... La suela de las sandalias no se les descosían, no se les estropeaban. Muchas cosas, muchos milagros que ellos vieron que Dios les estaba dando, ¿no? Y que no les hizo cambiar su corazón, ¿no? Siempre en la Escritura se nos muestra a Dios, ¿no?, pronunciando la sentencia, ya sea a favor o en contra del pueblo, aunque en verdad ellos mismos serían los causantes de su propio mal. Dios solo los protegía y evitaba que les acontecieran esas cosas, ¿no? Vuestros hijos eran pastores 40 años, y es curioso porque Moisés, digamos, que también estuvo 40 años preparándose siendo pastor de ovejas en Madián, ¿no? Y es algo que he comentado mucho, ¿no?, que es también David, ¿no?, pastoreaba ovejas. O sea que muchos de los líderes del pueblo han sido pastores antes de ejercer ese liderazgo o antes de tener una tarea importante que tiene que ver con gobernanza, con este tipo de cuestiones. Pues Dios les ha puesto a pastorear, ¿no?, ovejas, ¿no? Porque ahí es donde ellos desarrollan mansedumbre, donde ellos pueden ver, ¿no?, aprender, ¿no?, de cómo son las ovejas de dóciles, ¿no?, por ejemplo, de mansas, ¿no?, a la voz del pastor. O pueden ver, por ejemplo, cómo el pastor da su vida por las ovejas, porque el pastor tiene que estar siempre encima de ellas, cuidarlas, ¿no?, etcétera, ¿no? O sea, y las ovejas siempre oyen la voz del pastor, siempre obedecen, etcétera, ¿no? Y ese ejemplo, pues, lógicamente, les serviría para luego entrar en la tierra y seguir todas las indicaciones a la hora de irla conquistando, ¿no? Bueno, ya vamos a ir terminando, Javerín. Vamos a terminar ya. No se duerman, por favor, no se duerman. Bien, vamos a seguir hablando, leyendo a partir del 35. Ya estamos, vamos a terminar el capítulo. ¿Vale? Yo, el Señor, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y vueltos habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, porque ellos fueron los que hablaron contra Moisés porque tenían también ambición, ¿no?, querían ser ellos los líderes del pueblo. Pues ellos murieron por una plaga, ¿no? Dice: aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante del Señor. No sabemos cómo exactamente, recibieron una especie de plaga, ¿vale? Pudiera ser el charat o otro tipo de plaga, ¿vale? Mas Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra, ¿no? Los que son líderes son los que tienen más responsabilidad, y si ellos se equivocan y hacen desviar a todo el pueblo, pues lógicamente reciben el peor castigo, ¿no?, posible. Eso siempre ha sido así. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado, ¿no? Y ahora quieren, digamos, resarcirse, pero realmente lo que tenían era miedo del juicio que Dios podía enviar sobre ellos, ¿no? Entonces ese miedo a evitar, ese instinto de supervivencia para evitar la muerte, pues les lleva a decir: pues no, venga, vamos a hacerlo, ¿no?, para que no nos pase nada malo, ¿no? Ellos realmente no habían cambiado su corazón, o sea, seguían igual, ¿no? Pero es como Judas, ¿no?, por ejemplo, cuando entrega las monedas de plata, ¿no?, la tira ahí a los sacerdotes, ¿no? Judas no había cambiado su corazón, simplemente tenía miedo de lo que pudiera sucederle, ¿no? Bien. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis la palabra del Señor? Esto tampoco os sucederá bien. No subáis, porque el Señor no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a cuchillo. Pues por cuanto os habéis retraído de seguir al Señor, por eso no será el Señor con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte,
Más el arca de la alianza del Señor y Moisés no se apartaron de en medio del campo. O sea, una señal de que no iba a estar Dios con ellos, ¿no? Cuando leemos en Josué, en Samuel, etc., el arca siempre iba delante del pueblo a las batallas, en las marchas, ¿no? Si no iba el arca es porque Dios pues no iba a estar con ellos, ¿no? Y era también en parte porque les subía la moral, ¿no? También el ver el arca, ¿no? Es como el propio Dios yendo, ¿no? Con ellos. Y descendieron el amalicita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma, ¿no? Bueno, se acaba estos 2 capítulos. Vamos a leer unos versículos para terminar. Vamos a leer Isaías 57:16. Isaías 57:16. Bueno, Dani los va a poner ahí también. Dice: no contenderé para siempre, ni para siempre estaré airado, porque delante de mí sucumbiría el ánimo y las almas, las personas que he creado, ¿no? O sea que Dios no iba a estar, lógicamente, contendiendo para siempre con la dureza del hombre. O sea, llega un punto donde Dios tiene que soltar y, digamos, retirarle esa protección. Cuando Dios retira la protección, ¿no? ¿Qué es lo que dijo el Mesías a Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces yo quise, haberte juntado como la gallina junto a sus polluelos, ¿no? Y no quisiste, ¿no? O sea, porque al final eso es lo que hace la gallina, ¿no? Protege a los pollos, pero si los pollos le pican y quieren salirse, ¿no? No quieren esa protección, pues al final dejan que cosechen el fruto de su propia decisión, ¿no? Es así como funciona. Vamos a leer también Salmo 103, versículo 8 al 14. Misericordioso y clemente es Hashem, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Que Dios no se enoja, porque eso tampoco es exactamente así. Es una percepción humana. Dios lo dice en Isaías también, que Isaías 40, que en él no hay enojo. Dice el 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha retribuido conforme a nuestras iniquidades, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para los que le temen. Como el oriente está lejos del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Como el Padre se enternece con sus hijos, así se enternece Hashem de los que lo temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ahí vemos una vez más, ¿no?, cómo Dios actuó con el pueblo. Dios siempre actúa así. Job 34, 14 y 15. Si por su cuenta decidiera retirar su espíritu, su ruaj y su aliento, toda carne perecería a una y el hombre volvería al polvo. O sea, Él está sosteniendo constantemente la vida del ser humano, ¿no? Eso hay que tenerlo presente en estos momentos, ¿no? Eso es algo que nos debe llevar nos tiene que poner los pelos de punta también, ¿no? Y tenemos que estar pues siempre dando agradecidos, ¿no?, por cada día que Dios nos da, ¿no?, de vida. Salmo 81, versículos 10 al 16. Yo soy Hashem, tu Dios, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Ensancha tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, y nada quiso conmigo Israel, ¿no? O sea, ni siquiera, o sea, algo tan simple que es como abrir la boca para que Dios te llene, Dios te satisfaga, ¿no?, lo que necesitas. Y el pueblo pues no quería, ¿no? Los entregué por tanto a la obstinación de su corazón para que anduvieran en sus propios designios. Oh, si mi pueblo me hubiera escuchado, si Israel hubiera andado en mis caminos, en un momento yo habría subyugado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Hashem les dirían lisonjas serviles, pero su sometimiento hubiera sido para siempre. Habríalos sustentado con la grosura del trigo y saciado con miel de la peña. Ahí vemos como Dios expresa, ¿no?, a través de Asaf, que, bueno, del autor del Salmo, ¿no?, que Dios podía haber perfectamente liquidado, o sea, todo eso lo podría haber hecho Dios
enseguida, ¿no? Ellos no se hubieran tenido que esforzar, ¿no? O sea, ellos tenían que simplemente confiar en Él. Y bueno, para comentar un poco, ya hemos terminado, pero en el capítulo 15 pues hablan de varios sacrificios, ¿no? Por diferentes pecados, ofrendas que se tienen que ofrecer, y se habla de un par de detalles interesantes, ¿no? Se habla del pecado, el que a mano alzada pega contra el Señor, ¿no? Y luego se habla del relato de este hombre que recogía leña el sábado, también. Ahí aparece justamente. Y termina hablando de los sisit, ¿no? De los flecos. ¿De acuerdo? Estoy hablando por si luego, bueno, ya quieren estudiarlo, no nos va a dar tiempo porque si no se hace muy pesado. No vayáis a recoger leña, por favor. Por favor. Si no, la apedreamos aquí mismo, ¿eh? Pero vamos. Bueno, no vamos a apedrear a nadie, pero no recojan leña. Bueno, pues nada, espero que les haya servido. A cualquier cosa que me queráis comentar, ahora en privado, pues bueno, me decís cualquier duda o cosa a añadir, pues siempre va a ser edificación. Así que nada, vamos a dar... Tenemos alguna alabanza, ¿no? Ahora vamos a cantar y vamos a dar gracias al Señor, ¿no? Por su sabiduría, por su misericordia, por estar en este lugar, ¿no? Tan bonito.